Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo venga a iluminar nuestras palabras y sus pensamientos. Que Él venga a colocar en mi boca la palabra correcta para las personas correctas. Aquellas que Él eligió y que están perdidas por este mundo afuera. Entonces, que las palabras vengan a caer en la buena tierra para dar su fruto en el debido tiempo. Esa es mi súplica a Dios, para que ustedes, amigas, amigos, puedan comprender, entender su palabra. Porque solo Él puede hacernos entender la palabra de Él. No es mi sabiduría o mi capacidad o mi inteligencia, nada de eso, que va a convencerle a usted. No. Si el Espíritu Santo no convence a la persona, nadie lo va a hacer, nadie. Solo Él es capaz de convencernos de nuestros pecados, de nuestras fallas, de nuestros errores. Y cuando Él nos convence, entonces nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. No es el hombre que convence al hombre, es Dios, en la persona del Espíritu Santo, quien convence a aquellos que Él quiere salvar. Él quiere salvar a todos, pero ni todos son humildes para oír la voz de Él. Pero aquellos que tienen oídos para oír la voz de Dios, Él convence. Y cuando Él convence, no hay cómo la persona lo resista, no hay cómo. Ella se da cuenta de sus errores y es más, ella no apenas es convencida de sus errores, sus pecados, sino que, sobre todo, ella siente un peso, una tristeza tan profunda por sus pecados. ¿Es esto lo que tiene que suceder? ¿Sabe cómo se llama esto? La Biblia lo llama de arrepentimiento. Arrepentimiento. Sin el arrepentimiento no hay salvación. No hay perdón, no hay salvación. Por eso es que Juan Bautista predicaba: arrepentíos, arrepentíos, porque ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. Jesús decía, pero para que el reino de Dios venga a establecerse dentro de nosotros, nosotros tenemos que arrepentirnos. Pero para que nosotros vengamos a arrepentirnos, primero el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados. Y una vez convencidos de nuestros pecados, entonces nosotros sentimos una tristeza profunda, inmensa, terrible, por causa de reconocer lo que hicimos para entristecer tanto a Dios. Y yo quería que usted entendiese esto, porque el proceso, sea
para el bautismo en las aguas o y el bautismo con el Espíritu Santo obligatoriamente pasa por el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Nosotros tenemos ahí el caso de Caín, que mató a su hermano Abel. Caín no se arrepintió y por eso fue maldecido. Y anduvo errante por la tierra hasta morir. Pero, maldecido, maldito, él cargaba con él el peso del pecado que él había cometido. Él no se convirtió, él no se convenció, él no se arrepintió. Entonces, él vivió por muchos años en tormentos aquí en la tierra. Esa es la realidad, vea solo. Repito, el bautismo en las aguas y el bautismo con el Espíritu Santo dependen de arrepentimiento. Vea solo. El proceso del bautismo en las aguas como el bautismo con el Espíritu Santo es así. El Espíritu Santo viene sobre la persona y la convence de su pecado. Jesús enseña eso. Jesús dice, déjeme que yo encuentre aquí el texto. Allí en Juan, capítulo 16. Capítulo 16. Y los versículos a partir del versículo 7. Dice así, Jesús diciéndole a los discípulos, todavía les digo la verdad, que les conviene que yo vaya, porque si yo no voy, el Consolador no vendrá a vosotros. ¿Qué quiere decir? Si yo no fuese para el Padre, el Espíritu Santo no viene. Cuando yo fuera, os enviaré, yo lo enviaré. Y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Del pecado, porque no creen en mí. En cuanto la persona no cree en el Señor Jesús, ella está en el pecado. Ella está condenada. Su vida es salada, maldecida. No porque Dios lo hizo. La persona es condenada por causa de las propias culpas. Vea, por favor, para que usted pueda entender bien. Yo intento agarrar ilustraciones que vengan a ayudarle a pensar. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, entonces Dios vino hasta ellos. Ellos ya tenían pecado. ¿Cómo estaban ellos? Ellos estaban desnudos. Y por estar desnudos, ellos no sabían que estaban desnudos. Pero ellos descubrieron que estaban desnudos por causa del pecado. Cuando la persona está en el pecado, ¿qué es lo que ella quiere hacer? Ella quiere esconder su pecado. Y fue eso lo que Adán y Eva hicieron. Se escondieron de Dios porque tenían pecado.
Cuando ellos pecaron y Dios habló con ellos, Dios identificó por qué es que ellos estaban desnudos. Quiere decir, cayó la ficha. Ellos se convencieron de que estaban en pecado. Caramba. Y el Señor hace eso con nosotros. Él hizo eso conmigo. Yo solo vine a saber que yo estaba en el pecado, aún siendo religioso. Yo era un católico. No era un monaguillo. No era un practicante. ¿Sabe cómo es? Era un católico, como todo el mundo. El católico normalmente, y también me gustaba el espiritismo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, lo primero que Él me mostró fue mi pecado. Yo estaba en pecado, completamente en pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no conseguía ver que yo estaba ya desnudo, en pecado. Yo no conseguía ver mi pecado. Yo creía que, ¿sabe? Son pecados de juventud, de la pubertad. Usted entiende. Aquellos pecaditos que todos cometemos no eran pecaditos. Para mí eran pecaditos, pero para Dios no. Para Dios no. Para Dios eran pecados grandes. Para que Adán y Eva tengan sus pecados encubiertos, Dios tuvo que matar un animal inocente, quitarle el cuero y cubrir la desnudez de Adán y Eva. Fue eso lo que Jesús vino a hacer en el mundo. Él nos convence del pecado. Y cuando estamos convencidos del pecado, no hay quien pueda cubrir nuestro pecado. No hay quien pueda borrar nuestro pecado. No hay quien pueda pagar por nuestro pecado, a no ser Jesús. Él vino y murió y pagó el precio de nuestros pecados. Cuando Él hizo eso, listo, quedamos libres, vestidos. Nuestra desnudez desapareció. Y es esto lo que sucede en el arrepentimiento. Lo primero que sucede cuando la persona se convence es reconocer que realmente era una pecadora. Cuando ella ve que era pecadora, ella se queda convencida de que es pecadora. Solo hay uno que le puede salvar, que es Jesús. Ahí sí, el proceso del bautismo en las aguas y también del Espíritu Santo es así. El Espíritu Santo viene y convence del pecado. Cuando Él venga, Él convencerá al mundo del pecado. Una vez que nosotros estamos convencidos del pecado, de nuestro pecado, si uno no se queda convencido del pecado, no habrá arrepentimiento. El arrepentimiento que trae el perdón, que valida el bautismo en las aguas y viene luego el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, ese bautismo que es validado primero, Él trae la conciencia de nuestro pecado y solo el Espíritu Santo para convencernos de nuestro pecado. Yo, a título de ejemplo, yo fui convencido de mi pecado por el Espíritu Santo. No fue nadie, no fue el pastor, no, fue el propio Espíritu Santo. Entonces, cuando
yo fui convencido de mi pecado porque Él me mostró mi pecado. Él me mostró la agresión, la infamia, la maldición de mi pecado, aún siendo un pecador así, digamos, un pecador regular. No existe pecador regular, existe pecador maldecido. Y Él me mostró la maldición de mi pecado. Cuando Él me mostró, cuando el Espíritu Santo me mostró, entonces surgió dentro de mi corazón una tristeza insoportable, tremenda, tremenda, al punto de entender que aquel pecado era lo que me separaba de Dios. Cuando yo vi esto, cuando entendí esto, que el Espíritu Santo revela, en aquel momento de conversión, en aquel momento de reconocimiento de nuestro pecado, en aquel momento de aflicción, digamos así, el momento terrible que uno ve cómo nosotros ofendemos a Dios, cómo nosotros ofendemos a Dios. Porque ese pecado es el que hizo Jesús venir al mundo a dar su vida para perdonarme. Entonces, cuando Él vio mi pecado, yo sentí esa tristeza inmensa y yo lloré. Yo sentí el dolor. Yo sentí un dolor insoportable por estar viendo lo que era o lo que sería mi destino si yo no estuviese en Jesús como mi Salvador. Entonces, lo primero que sucede, y tiene que suceder esto, si esto no sucede, si no hay un convencimiento del Espíritu Santo, que nosotros somos pecadores, si uno no es convencido por Él, no habrá arrepentimiento. Y no habiendo arrepentimiento, no hay perdón. No hay salvación. Entonces, lo primero, el Espíritu Santo viene sobre la persona y convence de su pecado. Lo segundo, resumiendo, cuando Él nos convence de nuestro pecado, entonces la tristeza en persona toma cuenta de nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón y quedamos y sentimos un dolor insoportable. Entonces vienen las lágrimas de arrepentimiento, el llanto de dolor por haber ofendido tanto a Dios. Una vez que nosotros sentimos aquel dolor del pecado, ¿qué es lo que uno hace? Inmediatamente nosotros determinamos abandonar el pecado, abandonar aquella vida errada que veníamos viviendo. Lo primero que uno hace, el arrepentimiento, es Dios quien nos da. Digamos, es una dádiva de Dios. Él nos da el arrepentimiento. Y cuando Él nos da el arrepentimiento, nosotros sentimos tanto dolor, tanta inmensa tristeza por aquello que hicimos de errado. Estamos viviendo en pecado. Pero al mismo tiempo que Él nos da este sentimiento de pesar, de un profundo pesar por nuestros pecados, Él nos da también la conciencia, el coraje, la fe para abandonar aquellos pecados y comenzar una vida nueva. Este es el tercer paso.
Este es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es un sentimiento de remordimiento. No, porque yo cometí error. No. El arrepentimiento es, usted ve su pecado porque el Espíritu Santo muestra ese pecado. El arrepentimiento es eso. Usted ve su pecado. Usted es convencido por ese pecado. Y usted es entristecido por ese pecado. Y llora y grita de dolor en su alma. ¿Y qué es lo que usted hace? ¿Cuál es la reacción? Usted inmediatamente decide, determina abandonar ese pecado. No, se acabó. A partir de ahora yo dejo de hacer esto que yo venía haciendo. Ahí sí, hubo arrepentimiento. Cuando la persona se arrepiente, ¿qué es lo que sucede? Con sinceridad, ella quiere morir, ella no quiere vivir más en el pecado. Entonces, ella quiere hacer de su naturaleza pecaminosa. Está amarrado. Ella quiere hacer de su naturaleza pecaminosa que muera. Decide entonces bautizarse en las aguas. El bautismo en las aguas es un sepultamiento, es enterrar la vieja naturaleza. Es eso aquí. ¿Qué es el bautismo en las aguas? Cuando usted va a ser bautizado en las aguas, usted va a ser enterrado, enterrada en las aguas, a través del bautismo. Es un símbolo del entierro, del sepultamiento de un difunto. Es colocado sobre la tierra, debajo de la tierra, enterrados. Entonces, este simbolismo de muerte para aquella vida de pecado es hecho a través del bautismo en las aguas. O sea, el bautismo en las aguas no es una obligación que usted cumpla para que usted haga parte de la iglesia, sea miembro de la iglesia. No, nada de esto. El bautismo en las aguas es tan importante como el bautismo con el Espíritu Santo. Porque si no hay una sepultura de su vieja naturaleza, su viejo yo, ¿cómo va a recibir el Espíritu Santo? Es imposible, imposible. Es esto lo que sucede de mucho. Las personas quieren recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Saben, tienen conciencia de la necesidad del bautismo con el Espíritu Santo. Pero ellas no quieren soltar el mundo. Ellas quieren combinar. Ellas quieren combinar el mundo con el Espíritu Santo. Y no da, es imposible. Por eso es que usted ve tantas personas dentro de las iglesias, dentro de las religiones, de las iglesias, especialmente, que son falsos cristianos. Falsos. ¿Por qué? Porque bautizarse en las aguas aparentemente es simple. Yo voy ahí, me coloco una capa, el pastor me sepulta en las aguas, me levanta y listo. Me bauticé. Si el bautismo en las aguas no fue acompañado de este sentimiento de pesar, de este dolor, de esta tortura que es reconocer al pecado, que el propio Espíritu Santo convence y que solo Jesús puede salvar. Y fue lo que sucedió conmigo. Yo me quedé tan desesperado por mi pecado, pero tan desesperado. Y yo le dije, ¿quién? ¿Quién me puede salvar? Ahí el Espíritu Santo me presentó al Hijo de él, Jesús. Y Jesús extendió su mano y me salvó. Entonces, si eso no sucede, amiga, amigo, si es sincero, verdadero, arrepentimiento no sucede, no va a suceder el bautismo en las aguas. Usted puede entrar como un pecador seco y salir un pecador mojado, nada más. Pero el bautismo con el Espíritu Santo, nada, cero, en cuanto no haya arrepentimiento. Dios nos da el Espíritu Santo
Él envía el Espíritu Santo para que Él venga a concientizarnos de nuestro pecado. Y Él nos concientiza de que solamente el Hijo de Él nos puede salvar. Entonces, una vez concientizados de nuestro pecado y yendo para Jesús, pidiéndole misericordia, perdón, en medio de la desesperación de haber cometido tantos pecados, Jesús nos salva. Fue para eso que Él vino al mundo, para lavarnos. Pero esto sucede cuando hay verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento solo sucede cuando hay sinceridad delante de Dios, lo que es muy difícil, muy difícil. Por eso es que Jesús dice que muchos son llamados y pocos son los escogidos. Los escogidos son apenas y exclusivamente aquellos que se arrepienten. El Espíritu Santo nos da ese arrepentimiento. Y nosotros, una vez arrepentidos, vamos a los pies de Jesús y Él nos va a dar la salvación. Ahí viene el bautismo en las aguas. Sucede de hecho, la persona muere para el mundo, muere para ella misma, ella muere para todos. Ella deja de ser religiosa para ser verdaderamente seguidora del Señor Jesús. Esto significa que ella deja de ser religiosa para ser cristiana, cristalina, seguidora del Señor Jesús. Jesús pasa a ser el primero en la vida de ella. No su madre, su padre, sus hermanos, no. Su casamiento, no, nada. Jesús se vuelve el primero en la vida de ella. ¿Por qué? Porque Él es su Salvador, su Señor y Salvador. ¿Entendió? ¿Usted está comprendiendo ahora por qué es que muchas personas no reciben el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo? Además, ni el bautismo en las aguas funciona sin arrepentimiento, no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón. Claro, cuando la persona se arrepintió de verdad, ella quiere morir para el mundo y comenzar una vida nueva, es bautizada en las aguas. Cuando ella sale del bautismo, el Espíritu Santo viene sobre ella y hace de su cuerpo su morada, su templo, su altar. Entonces, la persona deja de ser religiosa, ella deja de pertenecer a la iglesia A, B o C para pertenecer al cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo espero que así usted haya entendido el por qué es que aún no recibió el Espíritu Santo. No es culpa de Dios, es porque no hubo arrepentimiento, no hubo. Y si no hubo arrepentimiento, es porque el Espíritu Santo no dio el arrepentimiento. Y si el Espíritu Santo no da el arrepentimiento, es porque la persona no fue sincera. Ella se bautizó en las aguas para cumplir una obligación, para ser obrera, o ser un pastor, o ser esto, aquello. Y el diablo se aprovecha de las personas que no son sinceras para sembrar a estas personas dentro de las iglesias para que vengan a ser oficiales de la iglesia, pero solo de título. Por dentro, la persona es la misma criatura y allí adelante ella va a tener problemas. Cuando ella pase por un desierto, ella no va a soportar, ella se va a derretir, ella va a salir. Y es esto lo que ha sucedido con muchas personas, pastores, obispos, esposas, etcétera, 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 infelizmente.
Pero vamos a hacer ¿qué? Entonces, lo importante es eso. Voy a repetir aquí en rápidas palabras para que usted pase, para que usted sea bautizada con el Espíritu Santo primero. Esta es la regla. Es claro que hay personas que hasta son bautizadas con el Espíritu Santo sin haber sido bautizadas en las aguas, pero aún así, inmediatamente ellas quieren ser bautizadas en las aguas, porque ellas no aceptan continuar viviendo con aquella vida. Así, primero, el Espíritu viene sobre la persona y es convencida. Si usted es convencida de sus pecados, es convencido usted de sus pecados, es el Espíritu Santo quien hace eso. Y si Él convence del pecado, es para salvar, es para que usted venga a decidir abandonar su pecado. Y es claro, usted decide, determina, porque una vez usted siendo convencida por el Espíritu Santo de que usted está viviendo en el pecado, claro, usted va a sentir una tristeza insoportable, una agonía dentro de sí. Y usted va a querer inmediatamente abandonar el pecado y morir para este mundo por el bautismo en las aguas. Cuando usted es bautizado en las aguas, entonces cuando se levanta, usted se levanta de las aguas, el Espíritu Santo viene sobre usted. Esta es la regla general del bautismo con el Espíritu Santo. Mañana estaremos hablando más sobre el reino de Dios, porque para entrar en el reino de Dios, el reino es de Dios. Si el reino es de Dios, usted tiene que nacer de Dios para entrar en el reino de Él. Quien no nace de Dios, ¿cómo va a entrar, va a vivir en el reino de Dios? El reino de Dios no tiene extraños. El reino de Dios no tiene intrusos. El reino de Dios es compuesto por hijos de Dios, de aquellos que nacieron del agua y del Espíritu Santo. Jesús dice eso. Quien no nació del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Jesús habló esto para el maestro de la religión. El maestro, Nicodemos. Imagínese quien no tiene nada que ver con la religión. Todos tienen que nacer de nuevo para conocer, para entrar en el reino de Dios. Mañana estaremos hablando más sobre esto. Que Dios los bendiga a todos y hasta allá, en el nombre del Señor Jesús. Amén.